Ahora sí, está grabando. Bien, bueno muchachos, vamos a iniciar nuestra clase de hoy con la clase que corresponde a análisis de datos. Voy a compartir la pantalla para que puedan ver la presentación. Un segundito, una ventana, esta que está aquí. Ok, avísenme cuando la vean. Perfecto. Bueno, nada, vamos entonces a comenzar a trabajar con la presentación. Como siempre, mi primera lámina tiene que ver con una reflexión. Este es un proverbio africano. Cuando despunta el sol, la cebra sabe que tiene que correr más rápido que el león. Al amanecer, el león sabe que tiene que correr más rápido que la cebra. En África, no importa si eres cebra o león. Al despertar, sabes que tienes que correr muy rápido. Bueno, fíjense, ahí de lo que se trata es justamente de un proverbio y una frase que invita a las personas a que reflexionen sobre su trabajo y su rol en la vida. O sea, cada quien tiene que hacer algo. Y esa es una responsabilidad que es ineludible. Cada quien tiene que hacer lo que le corresponde, independientemente de lo que los demás hagan o no. Y entonces, un poco pensando en las máximas que trajeron hoy, que fueron muy nutritivas y muy fuertes, muy contundentes, de repente me viene a la mente la máxima de los pitillos, ¿no? De la máxima del aporte, de la máxima del poner el granito de arena. Es decir, cada quien tiene una responsabilidad que es muy personal, que es indelegable y que es intransferible. Entonces cada uno tiene que hacer, cumplir con su trabajo, cumplir con su rol, hacer lo que le corresponde hacer, porque de esa manera es la única forma como nosotros podemos garantizar que efectivamente vamos a lograr todo el éxito y todas las cosas que podemos aspirar a tener en el desarrollo de nuestra vida. Bueno, esa es mi reflexión muy breve alrededor de esta máxima o de este proverbio y que quería compartir con ustedes. Vamos entonces a trabajar un poco con el tema de los análisis de contenido como método de investigación y vamos a revisar un poco los conceptos, las ideas y vamos al final a mirar algunas técnicas que podemos utilizar en el desarrollo de nuestros trabajos de investigación y vamos a hacer algunos ejercicios que van a permitir practicar un poco sobre ese tema. Bien, bueno, esta era una clase que ciertamente quería haber compartido con ustedes en persona, pero que lamentablemente por las circunstancias que está ocurriendo no pude hacerlo, ¿no? En todo caso, bueno, aquí estamos eh, atendiendo las cosas los obstáculos que nos ofrece la vida y resolviendo las cosas. El concepto de análisis tenemos que empezar por revisarlo partiendo de lo que significa análisis, que proviene del griego, que significa, de una palabra que se llama analusis, que significa disolución, y que a su vez está derivada del analuyen, que significa desatar, soltar. Es decir, cuando nosotros analizamos lo que estamos tratando es de resolver, de desatar, de desanudar, de desagregar cosas, ¿no? Por su parte, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, en su edición de 1992, define análisis como, en una primera acepción, como una distinción o separación en partes de un todo, hasta llegar a conocer sus principios o elementos. Es decir, cuando hacemos análisis lo que hacemos es justamente desagregar, separar, para mirar cada uno de los elementos que constituyen el todo y revisarlo individualmente para poder comprender cómo es su esencia, ¿no? Y eso es lo que hacemos cuando hacemos análisis. Una segunda acepción que ofrece el diccionario
sí, dice que es el examen que se hace de una obra, de un escrito o de cualquier realidad susceptible de estudio intelectual. Y eso es básicamente lo que hacemos nosotros cuando trabajamos, cuando hacemos análisis o incorporamos en nuestro trabajo de investigación libros o bibliografía o hacemos análisis de obras de teatro o de incluso un cuadro o de una obra pictórica, porque entonces tratamos de encontrar elementos subyacentes que no están a primera vista, sino tratar de descubrir qué era el mensaje o cuál es el espíritu fundamental de lo que está inserto dentro de esa obra o dentro de ese escrito, dentro de ese documento. Y entonces justamente de eso es que se trata el proceso de análisis, de encontrar lo que está más allá de lo evidente, encontrar lo que está más allá de lo que está a la vista, sino tratar de meterse adentro y encontrar los elementos que son, que conforman al todo en sí mismo. El concepto de análisis es uno de los más generales existentes en la metodología científica, por lo que cada rama del saber lo va utilizando y lo va clasificando según su tipo y sus características y en atención a la propia característica de la rama científica que vaya a hacer el desarrollo. Les voy a presentar aquí algunas propuestas de análisis según algunas disciplinas de análisis científico que hay. En el caso del análisis médico consiste en un conjunto de diferentes exámenes químicos, bacteriológicos, etcétera, que la medicina requiere para poder desarrollar los diagnósticos. Entonces un médico cuando hace un análisis de un paciente, entonces le pide exámenes de sangre, rayos X, exámenes de vista y de muchas cosas que en suma le permiten comprender cuál es el comportamiento de este organismo para poder determinar efectivamente cuáles son los malestares o cuáles son las cosas que lo hacen sentirse mal. En el caso de análisis de encuestas, a diferencia del análisis estadístico demográfico, el llamado análisis de encuestas trabaja fundamentalmente sobre datos muestrales para la mayor comprensión de la complejidad, distribución e interdependencia de variables dicotómicas o continuas. Esta es una de las vertientes de análisis que más utilizaremos en el desarrollo de investigación y particularmente en el desarrollo de trabajo que ustedes van a hacer como TFC. Seguramente van a tener que analizar encuestas y entonces ustedes aquí van a tratar de encontrar dentro de las respuestas que ofrezcan los encuestados los elementos que le van a permitir comprender esencialmente cómo es la realidad del hecho que ustedes están observando, del fenómeno que están estudiando. También tenemos el análisis químico, físico, geológico o según incluso hay análisis matemático referidos a la totalidad del método analítico peculiar a cada una de estas ciencias, consecuentemente a la acción y el efecto de analizar los datos concretos desde su particular punto de vista, es decir, desde el punto de vista de la biología, la geología, la física, la matemática, etcétera, ¿no? Tienen también el análisis matemático específicamente, es la manera de resolver las cantidades que se buscan para desarrollar las consecuencias de la hipótesis y llegar a algún resultado matemático que será conforme o contrario a otros hechos matemáticos ya demostrados. Eso forma parte del proceso de estudio de la matemática, no vamos a entrar en detalle, solamente estoy ofreciendo algunos elementos que pueden ser de utilidad para el desarrollo de sus trabajos. Tienen el análisis gramatical que se basa en la descomposición de la proposición en sus partes constitutivas. Este es uno de los análisis más interesantes o uno de los tipos de análisis que seguramente ustedes van a utilizar en el desarrollo de sus trabajos conjunto con el análisis de encuestas que les mencioné anteriormente. El análisis lógico consiste en la descomposición de la frase en las proposiciones que la integran. Esto es justamente lo que ustedes han venido utilizando y han venido desarrollando en la medida que hacen análisis en sus respectivas máximas. Encuentran elementos constitutivos, las partes fundamentales y descubren los elementos esenciales de una propuesta como las que se hacen en una reflexión como la que pudo haber hecho Mandela, Albert Einstein
o la Madre Teresa de Calcuta, y que entonces permiten construir mensajes e invitar a reflexionar sobre determinados hechos. Con esas técnicas nosotros fundamentalmente tratamos de analizar documentos. La primera tarea de un investigador es conocer justamente la documentación sobre el problema que está desarrollando, y por ello una fase fundamental en toda investigación es el análisis de los documentos referentes al tema que estamos estudiando. Entonces aquí aparece el asunto de las fuentes. Ya nosotros hicimos una clase relacionada con eso, pero es importante tener siempre en cuenta esto para poder llevar adelante los análisis correspondientes. Su clasificación, no obstante, es difícil dada su abundancia y heterogeneidad, así que podemos destacar las fuentes de la siguiente manera. Documentos impresos, sean libros, artículos, periódicos que tienen un carácter verbal, sin descuidar su valor gráfico o numérico. También tenemos documentos de carácter icónico, ya sean fotografías, diapositivas, películas, videos o cualquier otra cosa que nos sirva para que a través de imágenes podamos comprender y relacionar la realidad con el fenómeno que estamos tratando de estudiar. Tenemos documentos sonoros, sean discos, cassette, audios, y cualquier otra forma de mensaje auditivo que podamos interpretar o que podamos analizar y que sirva para contribuir a la comprensión del fenómeno que estamos tratando de desarrollar. Todos estos son elementos tremendamente poderosos, y sobre todo en el área que ustedes han elegido para trabajar, que es la comunicación social. Y finalmente los documentos que llamamos o que llaman verboicónicos, por ejemplo, la televisión, el cine, el video, que son en aquellos documentos en donde se conjugan más de una manera de comunicación, como es las imágenes y también el audio. Entonces, estas cosas para ustedes son muchísimo más naturales incluso que para mí, porque yo no soy comunicador social. Sin embargo, bueno, el tiempo que tengo trabajando en comunicación social, dictando clases de metodología, me permite tener alguna idea de lo que estamos trabajando, pero ustedes que son especialistas en estas áreas y en estos temas, pues seguramente lo comprenden con mucha más fortaleza que la que pudiera eventualmente un profesor de metodología comprender. La fuente documental más importante es el vestigio escrito, es regularmente la fuente de información más poderosa que hay. Para eso están las bibliotecas, y ahorita tenemos bibliotecas virtuales y tenemos fuentes digitales escritas que nos permiten comprender y relacionar la realidad mucho mejor. Sin embargo, existe un tremendo poder que tiene el poder de las imágenes y el poder del audio, en el que uno puede apoyarse para poder avanzar en el análisis del fenómeno que estamos trabajando. No obstante, en general el documento escrito como fuente de observaciones sociales tiene carácter secundario, ya que no ofrece los mismos fenómenos sociales que han tenido lugar, sino que es el resultado de la percepción y la interpretación de esos fenómenos por parte del escritor, que siempre, de alguna manera, como hemos de alguna forma debatido a lo largo de esta clase, tiene alguna posición parcializada o incluso incompleta, porque siempre estará mirando una parte de la realidad vista desde la perspectiva de quien le escribe el documento. Entonces, por eso es importante también apoyarse con diversas fuentes, de manera que podamos tener la perspectiva más completa que sea posible desde el fenómeno que estamos tratando de analizar. Entonces, tener fuentes diversas es muy importante para poder tener la integralidad de todo el espectro de lo que estamos observando o del fenómeno que estamos conociendo. Los documentos impresos tienen algunas ventajas y también tienen algunas desventajas. Lo primero es que es estético,
puede ser copiado, puede ser compartido con otros investigadores, se puede utilizar tantas veces como se requiera. Entonces el documento escrito facilita el compartir información, el comparar información con otros documentos, porque estando escrito, pues usted lo puede compartir y lo puede tener y lo puede analizar. La desventaja, bueno, presenta un carácter indirecto porque no se observa el fenómeno directamente, sino a través de quien escribió lo que escribió. Existen textos vitales que no son fácilmente accesibles ni están disponibles. Algunos textos originales o algunos autores originales no son fáciles de encontrar, y la sobrecarga de letra impresa puede llevar a la pérdida de sentido de lo esencial de una investigación. Es decir, cuando nosotros hacemos una investigación exageradamente cargada de parte escrita, pues entonces podría ser menos llamativa, y en el caso particular de la comunicación social nos invita a utilizar los diversos medios de comunicación que permite efectivamente llevar un mensaje de una forma más contundente que solamente apoyándonos en la parte escrita del documento. A pesar de los inconvenientes, estudiar rigurosamente documentos escritos constituye un aspecto principal de la investigación de hoy en día. Así que conviene subrayar que en las sociedades modernas la escritura y los medios de comunicación ocupan una posición cada vez más destacada y predominante. Es decir, la tradición y el hecho de hacer investigación se apoya tremendamente en la investigación y en el análisis de documentos escritos. Tenemos diversos métodos de análisis, ¿no? A la hora de enfrentarnos al análisis de un texto escrito, podemos hacerlo de diversas formas, ¿no? Comparando documentos derivados de una sola fuente. Entonces nosotros podemos ver cómo esa fuente ha hecho distintos documentos escritos respecto del mismo fenómeno, y podemos darnos cuenta si existe coincidencia, si existe consistencia, si no hay contradicciones en la visión que tiene. Podemos comparar mensajes de una sola fuente en diversas situaciones para mirar un poco de nuevo cuál es la consistencia de esta fuente respecto del fenómeno que estamos estudiando en diversas situaciones, o condicionado por varias circunstancias. También podemos comparar mensajes de varias fuentes respecto del mismo fenómeno para entonces poder tener las distintas visiones que ofrecen cada uno de los autores respecto del fenómeno que estamos analizando. Y podemos también comparar los mensajes con algún estándar de realización, o podemos tratar de establecer un estándar, y luego a partir de allí comparar las distintas observaciones que tengamos para ver las diferencias que hay entre el estándar y las observaciones que tenemos. Entonces esas son distintas metodologías que podemos utilizar para poder avanzar en el desarrollo de algún análisis. ¿Algún comentario hasta ahora? Ok, bueno, entonces seguimos adelante. Tenemos dentro del tema del método de análisis, hay lo que llamamos métodos intensivos o métodos extensivos. En los métodos intensivos se estudian con detenimiento algunos documentos, es decir, elijo en atención a las características particulares que pudieran tener algunos documentos escritos o algunos documentos incluso icónicos o verboicónicos. Usted los elige en atención a las características particulares que pudieran tener. Entonces usted se limita a analizar ese documento con mucha precisión, con mucha profundidad. En el caso del método extensivo, entonces, por contrario, se recurre a una gran cantidad de documentos que se suelen preocupar por los aspectos cuantitativos. Entonces es preferible, podría ser utilizado como argumento, que se analizan muchísimos documentos y se tratan de elegir o de encontrar elementos coincidentes en varios de ellos,
con lo cual se sustentaría determinadas opiniones, atendiendo a que varias de esas opiniones están apoyadas por varias personas y no por uno solo. Tenemos el análisis externo, que procura colocar el documento en su contexto, o sea, el conjunto de circunstancias entre las que surgió y que permiten explicarlo. Es decir, yo trato de entender qué es lo que rodeaba, las circunstancias que rodeaban al momento en que se produjo el documento, para poderme dar cuenta de por qué fue que eso se produjo y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a que ese documento se produjera en esa forma. Y luego está el análisis interno, que procura destacar su sentido y caracteres fundamentales. La crítica interna se centra en la interpretación personal y subjetiva, en la que la intención e intuición del investigador tiene un rol fundamental. Un ejemplo típico para comprender lo que significa el análisis interno y el externo es, por ejemplo, la máxima que yo les he referido, les he contado, de cuando el Libertador, en 1812, con motivo del terremoto de Caracas, se paró frente a los caraqueños, en este caso frente a los venezolanos, y les dice que si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Entonces, un análisis externo de esta frase indica que, oye, fue dicha en el marco de ese terremoto, que había sido un terremoto devastador, que había destruido prácticamente a toda Caracas, y habían fallecido muchísimas personas en atención y como consecuencia de ese terremoto que había ocurrido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la situación externa, los sacerdotes, que eran españoles y que, por supuesto, siendo españoles, eran fieles y de los seguidores de la corona española, que era quien tenía la colonia en Venezuela, entonces estos sacerdotes le estaban diciendo a los feligreses, a las personas, que ese terremoto había sido un castigo de Dios, porque estaban desarrollando actividades sediciosas y que estaban desarrollando actividades en busca de la independencia, y que al contrario, para que no ocurrieran terremotos como ese, tenían que mantenerse subyugados a las decisiones del rey de España. Y entonces Simón Bolívar lo que hace es decirle a la gente: mire, reacciona, eso no es verdad, lo que ocurre es que es un asunto de la naturaleza, pero la fuerza del clamor de la libertad y el clamor por la independencia tiene que ser mayor y tiene que ser más importante. Y entonces allí es donde podemos decir que dentro del análisis interno de la misma frase encontramos la fuerza y un llamado a los venezolanos a que no se dejen engañar, es un llamado a la reflexión, es un llamado a agregarse y a consolidarse con una voluntad férrea para luchar por sus valores, por su libertad y por su independencia. Entonces allí uno puede darse cuenta de lo que se trata: análisis externo y análisis interno. Y tienen finalmente un método que se llama método de análisis cuantitativo. En este se procura menos de la unidad de sentido y más de ofrecer cifras en torno a unidades significativas obtenidas en la documentación básica. Es decir, uno aquí empieza a tratar de contabilizar elementos que va encontrando dentro del documento, y trata de ver cuántas veces ese documento o ese elemento aparece, y en la medida de que ese elemento aparezca más veces, va dando cuenta de que ese es un elemento importante dentro del texto. Para conseguirlo se seleccionan determinadas palabras o frases, de forma que será su frecuencia de aparición la que sirve de base para llegar y conducir a conclusiones. De esta afirmación uno puede inferir fácilmente que el tratamiento estadístico es un tratamiento definitivo para el desarrollo de métodos cuantitativos de análisis. Entonces usted encuentra un párrafo y trata de ver, leyendo, va descubriendo cuántas veces aparecen determinadas frases o determinadas palabras, y eso va dando cuenta del interés que tenía o que tiene el autor
en destacar ese elemento conceptual o esa frase o ese asunto para darle mayor importancia y uno poder construir un análisis a partir de eso. Los métodos cuantitativos tienen algunas ventajas, por ejemplo, son mucho más objetivos e independientes, puesto que están menos sujetos a interpretaciones subjetivas de quien está haciendo el análisis, porque ciertamente la cantidad de veces que se repite un determinado vocablo o una determinada frase son indiscutibles frente a cualquier otro tipo de interpretación. Permiten el trabajo en equipo porque entonces usted puede comparar los apuntes o las observaciones que hayan hecho varios y pueden agregarse resultados, pueden recurrir a la ayuda de computadoras para que puedan identificar y contar determinadas palabras o determinadas frases, cuántas veces se presentan, de manera que permitan facilitar el identificar los elementos básicos conceptuales dentro del trabajo que está haciendo. Las desventajas de este método: rompe la unidad del texto porque eventualmente podría descontextualizar lo que efectivamente se pretende llevar como mensaje a lo largo del desarrollo. No se respeta el desarrollo orgánico del texto precisamente porque lo que hace es únicamente contar determinadas palabras o frases y ofrece un aire más superficial y extenso que unitario y profundo, porque se supone que debería mirarse el documento en su conjunto y en su integralidad y no basado únicamente en la presencia de algunas frases o palabras que puedan ser determinantes en el desarrollo del análisis. Esta es una visión que ofrece Marín Ibáñez de 1985, pero sin embargo tiene muchísima vigencia y muchísimo valor en el trabajo de análisis que podamos llevar adelante. Las herramientas de análisis que hemos visto, entonces, análisis cuantitativo, análisis cualitativo, que vamos a revisar un poco en cada una de estas tres herramientas que vamos a ver, y el análisis de datos numéricos. Estas son tres herramientas de análisis que podemos desarrollar para avanzar en los análisis de nuestros trabajos y de nuestras investigaciones. Análisis cuantitativo, análisis cualitativo, para lo cual vamos a utilizar una herramienta que llamamos mapa conceptual, y finalmente el análisis de datos numéricos, que puede ser de utilidad para comprender e interpretar los resultados de encuestas o los resultados de datos numéricos que podamos tener para analizar. Practiquemos un poco entonces de análisis en atención a las sugerencias que les he venido desarrollando. Tengo aquí un texto y a partir del cual quisiera que hiciéramos un análisis cuantitativo, entendiendo que se trata justamente de identificar algunas frases o algunas palabras que pudieran encontrarse repetidas dentro del texto y que pudieran servir para construir lo que efectivamente, el mensaje que efectivamente quiere transmitir el autor de esta frase. Lo que los invito es a leerlo y que identifiquen algunas de las palabras que pueden ser repetidas, que pueden estar varias veces y que nos invitan a identificar, ¿no? Luego las anotamos y vemos a ver qué sale. Cada quien lo hace en su casa, en su libreta, anota allí, y luego yo tengo un ejercicio, este ejercicio lo tengo completado, de modo que podemos ver. Voy a darle un par de minutos para que lean el texto y podamos ver qué es lo que dice allí, ¿no? La libertad es un derecho natural de la persona, sin importar la edad, el sexo o cualquier otra diferencia de cualquier índole. Gracias a la libertad podemos realizar aspiraciones, un mejor nivel de vida, formar a los hijos
para que aprendan a tomar mejores decisiones, buscar un lugar adecuado para vivir, participar de manera activa en el beneficio de la sociedad, llevar una vida congruente con la moral y la ética en todo el quehacer profesional y buscar una educación de calidad. Estos son los efectos de la libertad, no la libertad misma. La libertad puede entenderse como la capacidad de elegir entre el bien y el mal responsablemente. Esta responsabilidad implica conocer lo bueno y lo malo de las cosas y proceder